Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en el mareo postural perceptual persistente, o PPPD, un trastorno que sin duda representa un desafío mayúsculo en nuestra práctica. Analizaremos cómo ha evolucionado de ser un simple diagnóstico de exclusión a convertirse en una entidad clínica bien definida, con criterios positivos y un sustrato neurobiológico que cada día entendemos mejor. Para desglosar esta condición a fondo vamos a seguir una agenda muy clara. Empezaremos con el cambio de paradigma. Luego nos meteremos de lleno en los criterios diagnósticos y la fisiopatología. Después abordaremos las complejidades y controversias del día a día, las estrategias de tratamiento y, por supuesto, cerraremos con las conclusiones y los mensajes clave para la práctica clínica. Aquí es donde empieza el verdadero cambio de juego. El PPD ya no es ese cajón desastre donde metíamos los mareos que no entendíamos. No, ahora es un trastorno funcional específico que, de hecho, viene a consolidar conceptos históricos como el vértigo postural fóbico o el mareo subjetivo crónico en una sola entidad diagnóstica, mucho más coherente y útil. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos PPPD? Bueno, la definición es clave y muy precisa. Primero, es crónico. Los síntomas deben estar presentes casi todos los días por al menos 3 meses. Pero lo más importante, el núcleo del diagnóstico, son los 3 factores exacerbantes: la postura erguida, el movimiento, sea propio del entorno, y la exposición a estímulos visuales complejos o en movimiento. Este perfil, ya reconocido en la CIE-11, es nuestro pilar para el diagnóstico. Y que no se piense que esto es una condición rara. Para nada. Los números nos muestran la verdadera carga clínica. Afecta hasta un 20% de los pacientes que llegan a clínicas de trastornos vestibulares. Y un dato todavía más impactante: 1 de cada 4 pacientes que sufre un evento vestibular agudo, pensemos en una neuritis vestibular por ejemplo, va a desarrollar PPPD. Esto lo convierte en una de las secuelas a largo plazo más importantes que debemos saber anticipar y manejar. Bien, ahora entremos en materia. ¿Cómo diagnosticamos esto con certeza? Para eso tenemos los criterios de la Varani Society, que hoy por hoy son el estándar de oro. Nos permiten hacer un diagnóstico positivo basado en evidencia clínica y no solo por descarte. Aquí los tenemos. Son 5 criterios. Y ojo, se deben cumplir absolutamente todos. El criterio A define la cronicidad y el patrón de los síntomas. El B, los famosos 3 factores desencadenantes que acabamos de mencionar. El C es muy importante. Debe haber un evento precipitante, ya sea vestibular, médico o incluso psicológico. Y finalmente, D y E aseguran que los síntomas causen un malestar significativo y que no haya otra condición que explique mejor el cuadro clínico. ¿Por qué algo tan simple como el patrón de una alfombra puede ser tan incapacitante? Pues bien, esta imagen es la encarnación perfecta del criterio B. Para alguien con PPPD, este tipo de estímulo visual es un gatillo potentísimo. Esto nos ayuda a entender por qué actividades tan cotidianas como caminar por un supermercado, con sus pasillos llenos de productos, se pueden convertir en una experiencia verdaderamente abrumadora. Muy bien, ya sabemos qué es y cómo se diagnostica. Ahora vamos a lo fascinante. ¿Por qué ocurre? Aquí estamos hablando de un problema en el procesamiento cerebral. Es un fallo en el software, no en el hardware del sistema vestibular. Estamos pasando del qué al por qué. La fisiopatología la podemos entender como una cascada de 3 eventos interconectados. Todo empieza con un desajuste sensorial. Esto lleva a una sensibilización central. Y finalmente, se perpetúa por un fallo en los mecanismos de adaptación que deberían corregir el problema inicial. El primer dominó que cae es el desajuste sensorial. Imaginen que después de un evento vestibular agudo, el cerebro empieza a recibir reportes contradictorios. El sistema visual dice una cosa, el vestibular otra y el propioceptivo otra más. El cerebro simplemente no logra reconciliar esta información y el resultado es una percepción constante de inestabilidad y mareo. Y claro, este conflicto crónico lleva inevitablemente al segundo paso: la sensibilización central. Los circuitos neuronales implicados se quedan en un estado de alerta máxima, se vuelven hipersensibles al movimiento. De hecho, hay estudios que objetivan esto, demostrando que los umbrales vestíbulo-perceptuales de estos pacientes están significativamente reducidos. Y esto no es solo teoría. La neuroimagen funcional nos permite asomarnos a lo que está pasando en el cerebro. Lo que vemos es básicamente 2 cambios clave. Por un lado, una hipoconectividad en áreas temporales que son cruciales para integrar las distintas señales sensoriales. Y por otro, una hiperconectividad en las áreas visuales occipitales. En pocas palabras, el cerebro se vuelve demasiado dependiente de la vista y falla en integrarla correctamente con el resto de la información. Ahora, vámonos al campo de batalla, la consulta diaria. Porque en la vida real, el diagnóstico y el manejo del PPD no siempre son tan limpios como los libros. Se complican, y mucho, por el solapamiento con otras condiciones.
Y aquí tenemos a uno de los sospechosos habituales, la migraña. Vean la diferencia en la gráfica, es abrumadora. Más de la mitad de los pacientes con PPBD también sufren de migraña. Esto no puede ser una coincidencia. Nos grita que probablemente hay vías fisiopatológicas compartidas como la hipersensibilidad sensorial y nos obliga a pensar en tratamientos que puedan abordar ambas patologías. Luego está la ansiedad, la clásica pregunta del huevo y la gallina. La relación aquí es totalmente bidireccional. Estar mareado todo el tiempo, lógicamente, genera una ansiedad tremenda. Pero a su vez, esa ansiedad y el estado de hipervigilancia que provoca disminuyen el umbral para percibir el mareo. Es, lamentablemente, el círculo vicioso perfecto. Dada toda esta complejidad, es evidente que la solución no puede ser una sola pastilla o una sola terapia. La estrategia de tratamiento tiene que ser, por necesidad, integrada y multimodal, atacando los diferentes frentes del problema de manera simultánea. El manejo efectivo se sostiene sobre 3 grandes pilares y los 3 son igual de importantes. Por un lado, la rehabilitación vestibular, que busca recalibrar el sistema. En el centro, la terapia farmacológica, principalmente con ISRS o IRSN a dosis bajas para modular esa sensibilización central. Y finalmente, la terapia cognitivo-conductual, que es crucial para romper el ciclo de ansiedad, miedo y evitación. Esta frase me parece que resume perfectamente la filosofía del tratamiento. No estamos tratando de reparar un daño estructural en el oído interno o en el cerebro. Lo que buscamos es restaurar un procesamiento que se ha vuelto disfuncional. Es clave que el paciente entienda este concepto de reentrenamiento cerebral para que se comprometa con la terapia y tenga expectativas realistas. Muy bien, vamos a aterrizar toda esta información. ¿Qué nos llevamos de aquí para aplicar en la consulta mañana mismo? Esta infografía resume muy bien por qué el PPPD puede ser un verdadero reto. Tenemos la complejidad del diagnóstico, la subjetividad de los síntomas, el solapamiento con la migraña, las comorbilidades psicológicas y además una respuesta al tratamiento que puede ser muy variable. Todo esto nos exige un enfoque muy personalizado y sobre todo mucha paciencia. Para terminar, aquí están los 4 mensajes clave. Primero, diagnosticar positivamente usando los criterios no por exclusión. Segundo, buscar y tratar activamente las comorbilidades como la migraña y la ansiedad. Tercero, no esperar, implementar un plan multimodal lo antes posible. Y cuarto, que a veces es lo más importante, educar al paciente, explicarle qué le pasa y que es una condición funcional y por lo tanto reversible. Por supuesto, toda esta revisión está firmemente anclada en la evidencia. Nos hemos basado en las publicaciones clave del campo, incluyendo, claro está, el documento de consenso original de la Bhavani Society y las revisiones sistemáticas más recientes que definen el estado del arte de esta condición. Y para cerrar, les dejo una pregunta para la reflexión y la discusión. ¿Cómo podemos optimizar la implementación real de estas terapias multimodales en nuestra práctica diaria? Porque saber qué hacer es una cosa, pero asegurar que los pacientes tengan acceso a rehabilitación vestibular de calidad y a terapia cognitivo-conductual es quizá nuestro próximo gran desafío. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.